La huelga es la interrupción colectiva de la actividad laboral por parte de los trabajadores con el fin de reivindicar ciertas condiciones o manifestar una protesta. En otras palabras, la huelga es la suspensión colectiva del trabajo por los trabajadores colegados. Durante el desarrollo de la huelga se suspenden los efectos del contrato de trabajo, sin terminar ni extinguir los derechos y obligaciones. Corresponde al comité de la empresa la declaración de la huelga y en donde no se haya conformado por el comité especial, que para su confirmación deberá observar igual número y porcentaje de trabajadores para la constitución del comité de empresa. Desde mi punto de vista, la huelga es una acción colectiva por parte de los trabajadores en el que se suspende temporalmente su trabajo con el fin de presionar a la empresa o a la administración a conseguir una serie de demandas. Por ejemplo, a conseguir mejores salarios o mejores condiciones a los trabajadores. En la base legal se está establecida en la normativa laboral de muchos países. En Ecuador, el Estatuto de Trabajo vigente regula el derecho a la huelga, a los procedimientos que deben de seguirse y a las consecuencias legales. Durante el desarrollo de la huelga, los trabajadores podrán permanecer en los lugares de trabajo, sean fábricas, talleres, y no se podrán reanudarse a las labores por medio de trabajadores sustitutos. Los trabajadores tendrán derecho a cobrar su remuneración íntegra correspondiente al periodo de la huelga, excepto en los siguientes casos: por resolución unánime del tribunal, por rechazo total del pliego de peticiones, por la declaración en el fallo y si la huelga se declara fuera de los casos permitidos por la ley. En todos estos casos, los trabajadores no gozarán de la garantía de estabilidad. Terminada la huelga, todos los trabajadores se integrarán a sus labores y tendrán de la garantía de estabilidad de un año, que se entenderá que forma parte del arreglo o fallo, aunque no se manifieste expresamente. Las relaciones laborales solo podrán darse por terminadas solicitudes de visto bueno. Se exceptúa el caso de huelga ilícita. Producida la huelga, la Policía Nacional tomará las providencias necesarias para cuidar el orden, para garantizar los derechos de los empleadores, de los trabajadores y prohibir el ingreso de agitadores a esta huelga. En base a la evolución histórica, la huelga ha evolucionado mucho a lo largo de la historia. Ha pasado por distintas fases en que las primeras fueron registradas en Inglaterra durante la Revolución Industrial y que eran huelgas de protesta. Posteriormente, en el siglo XIX y XX, hubo una creciente organización de los trabajadores de sus demandas laborales, lo que llevó a la aparición de las huelgas sindicalizadas, que son las que en la actualidad se ven. Este tipo de huelgas se caracteriza por la participación de sindicatos, de organizaciones de trabajadores en la búsqueda de mejores condiciones laborales. Por ejemplo, hoy en día en Ecuador se registran huelgas sindicales de trabajadores de salud, de educación y de energía. Aquí en Ecuador, la huelga ha tenido una evolución muy particular, con etapas específicas. Por ejemplo, durante la dictadura militar del siglo XX hubo una represión severa contra las huelgas y un gran control de los sindicatos. Sin embargo, en la actualidad se ha recuperado la autonomía sindical y hay huelgas sindicales en diferentes sectores. Igualmente, las huelgas en Ecuador han variado según el tipo de gobierno. En los gobiernos más democráticos se han visto más huelgas y manifestaciones sociales, mientras que en los gobiernos autoritarios, como en la dictadura militar del Ecuador,
las huelgas han sido más limitadas y han tenido represalias. También es importante mencionar la influencia de la economía global, la crisis del petróleo y la globalización que han afectado la evolución de la huelga en Ecuador, haciendo más compleja. Por ejemplo, la crisis del petróleo de principios de la década de los 80, la globalización hicieron que hubiera más crisis económicas en el país, lo que afectó negativamente a los trabajadores. Como bien sabemos, la huelga es una protesta conformada por personas que ejercen una misma profesión u oficio, en donde los miembros se abstienen de realizar sus funciones que desempeñaban con regularidad a fin de manifestar sus inconformidades con el empleador. Cabe mencionar que en Ecuador la huelga o paralización de servicios públicos estaba totalmente prohibida y sancionada por el Código Orgánico Integral Penal, mediante reformas constitucionales que la tipificaban como un delito. Esto ha limitado los derechos colectivos de los trabajadores, como el derecho de asociación, negociación colectiva y libertad sindical. De la misma manera, existe un paradigma con los principios fundamentales del ser humano, al no ser privados al acceso de la salud, la seguridad, educación, etc., abriendo una brecha a la lucha de los intereses y derechos de los trabajadores. Hay normas nacionales que respaldan el derecho a la huelga. En este sentido, tenemos a nuestra legislación ecuatoriana en el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 241, el cual menciona lo siguiente: impedimento o limitación del derecho a la huelga. La persona que, mediante engaños o abusos de situaciones de necesidad, impida o limite el ejercicio del derecho a tomar parte en una huelga, será sancionada con una pena privativa de libertad de 2 a 6 meses. Si la conducta descrita se realiza con fuerza, violencia o intimidación, la pena será de 6 meses a 1 año. Nuestro Código de Trabajo también respalda el derecho a la huelga, mencionando en su artículo 467 lo siguiente: el derecho a la huelga. Este menciona que la ley reconoce a los trabajadores este derecho con sujeción a las prescripciones de este párrafo. La huelga es la suspensión colectiva del trabajo por los trabajadores coligados. También, concerniente a la declaratoria de huelga, el Código del Trabajo, en su articulado 235, nos manifiesta que la declaratoria de huelga presentado a la autoridad de trabajo, el proyecto de revisión del contrato colectivo y debidamente notificado, los trabajadores podrán declarar la huelga. Si notificado el empleador con el proyecto despidiere a uno o más trabajadores, ahí sí estaríamos hablando de un delito. Asimismo, nuestra Carta Magna nos establece en su artículo 226, en el inciso 14, que nos menciona: se reconocerá el derecho a las personas trabajadoras y sus organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas empleadoras tendrán el derecho al paro de acuerdo con la ley. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha abordado la relación que existe entre la libertad de asociación, el derecho a la reunión y la libertad de expresión, y en sus condiciones justas, equitativas y satisfactorias en el trabajo. Es por ende que la Corte ha enfatizado la responsabilidad del Estado en proteger y garantizar la autonomía sindical. Del mismo modo, garantizar la participación efectiva de las mujeres como integrantes y lideresas sindicales. El derecho a la libertad sindical debe garantizarse a todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado. En este contexto es importante recalcar la importancia de la protección a la libertad sindical, puesto que cumple con su función, permitiendo conservar
o mejorar las condiciones de trabajo y de vida para los trabajadores y trabajadoras. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una interpretación sobre la protección de los derechos de libertad sindical, la libertad de expresión y la negociación colectiva y la huelga, en los artículos 26, 13, 15 y 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Las leyes internacionales que respaldan el derecho al trabajo y el derecho a la huelga son las siguientes, teniendo a la Organización Internacional del Trabajo, ya que debido a una ausencia de estas normas expresas, se ha luchado para que se reconozca el derecho a la huelga en los países miembros. En virtud, sale a la luz una resolución sobre la abolición de la legislación antisindical en los Estados miembros, la cual fue adoptada en 1957, en lo que ha desencadenado una serie de iniciativas en aras de lograr el respeto pleno y universal de los derechos sindicales. Entre estos derechos, como bien se ha mencionado, está el derecho a la huelga, la cual su objetivo es de fomentar y defender los intereses de los trabajadores, siendo la Organización Internacional de Trabajo el ente principal de regulación y control. Tenemos también a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En el artículo 13, este nos menciona la libertad de pensamiento y también la libertad de expresión. En esta se enfatiza que todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión y que este derecho comprende también a la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa, artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información, o por cualquier otro método o medio encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. El artículo 15 nos menciona del derecho a la reunión. ¿Qué nos dice este artículo? Este artículo nos menciona que se reconoce el derecho a la reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho solo puede estar sujeto a las restricciones que se encuentren previstas en la ley, las cuales sean necesarias en una sociedad democrática en el interés de la seguridad nacional, el orden público, también a fin de proteger la salud y la moral y todos los derechos de libertades propios y de los demás. Por otra parte, el artículo 16 nos habla de la libertad de asociación. Esta menciona que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. Menciona que el ejercicio de este derecho solo puede estar sujetas a las restricciones previstas por la ley, las cuales sean necesarias, como bien se lo mencionó con anterioridad, para una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, la seguridad del orden público, la moral, derechos y libertades propios y de los demás. Y también que lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, aun cuando la prohibición de este ejercicio o de este derecho esté en la asociación de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Por otra parte, el artículo 26 nos habla del desarrollo progresivo. Esta menciona que los Estados miembros se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas y sociales sobre la educación, ciencia y cultura, que éstas se encuentran contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reforzada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles. También tenemos al Protocolo de San Salvador. En sus artículos 6, 7 y 8
manifiesta lo siguiente. El artículo 6 nos dice del derecho al trabajo. Esta menciona que toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita, libremente escogida o aceptada. También menciona que los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen la plena efectividad al derecho al trabajo. Los Estados miembros se comprometen también a ejecutar y fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo. El artículo 7 nos menciona de las condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo. En este artículo, ¿qué nos menciona? Nos menciona que las condiciones para que los trabajadores gocen del mismo en condiciones justas y equitativas y satisfactorias, por lo que el Estado o los Estados partes deberán garantizar en sus legislaciones nacionales lo siguiente: deberán garantizar el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo, para lo cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio, la seguridad e higiene en el trabajo, el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así también como la remuneración de los 10 feriados nacionales. La estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación, ya que en caso de un despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a la indemnización o a la readmisión en el empleo o cualquier otra prestación, la cual se encuentre prevista en la legislación nacional. El artículo 8 del mismo cuerpo legal señala que los derechos sindicales, en esta menciona que las estados partes garantizarán el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y afiliarse al de su elección para la prestación y promoción de sus intereses. Como proyección de este derecho, los estados partes permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y asociarse a las de su elección. Los Estados miembros también permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente. El derecho a la huelga y el ejercicio de estos derechos solo pueden ser limitados o restringidos por la ley. Por ende, nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato. Con estos antecedentes expuestos, la Corte considera que incluso en el contexto de nuevas tecnologías, se debe de garantizar los derechos laborales, garantizando un trabajo digno y decente para todas las personas. Para que esto pueda suceder, los Estados partes deberán adoptar medidas legislativas centradas en las personas. En esta misma línea, los gobiernos deben adoptar medidas también de reconocimiento de los derechos laborales, sindicales y también la negociación colectiva y la huelga. La primera huelga internacional se dio o tuvo lugar en el antiguo Egipto, ya que fue el primer escenario de la primera huelga documentada. Se produjo en 1152 a.C. durante el reinado de Ramsés III, cuando este mismo tenía 62 años de edad y 29 años en el periodo gobernando. Se dio con un aproximado de 60 artesanos que trabajaban en el Valle de los Reyes y se negaron a trabajar hasta que no recibieran su salario alimenticio, ya que estos mismos pues había existido lo que es un retraso de casi un mes donde no estaban recibiendo su salario. Las personas que fueron a realizar esta huelga fueron los picapedreros, carpinteros y dibujantes, junto al escriba Paturere y dos contramaestres.
mantuvieron la propuesta durante 3 días consecutivos hasta que el visir de ese entonces pues les entregó un aproximado de 50 sacos de trigo para así pues poder saciar el hambre que existía en las mismas. Cabe recalcar que este no solamente fue la primera huelga o propuesta que tuvieron. De ahí en adelante hubieron 2 huelgas más aproximadamente, de los cuales pues en ese entonces los trabajadores de Ramsés III fue quienes protagonizaron este hecho sin precedentes que marcaría la historia como tal. Muy aparte de esto, en un papiro, los trabajadores mencionaban a Ramsés o le escribieron: tenemos hambre, han pasado 18 días de este mes, hemos venido aquí empujados por el hambre, por la sed, no tenemos vestidos, ni pescados, ni legumbres, ya que esto le mencionaban al faraón, indicándoles pues que ellos prácticamente iban a trabajar por la necesidad como tal, ya que su paga no era remunerada en ese entonces, que era pues una paga alimenticia. Cabe recalcar que a ciencia cierta no se sabe cómo terminó este conflicto entre los trabajadores y en ese entonces pues Ramsés. Pero parece pues que las promesas, aún así, a lo largo de la historia, pues no se lograron cumplir a su cabalidad, ya que esto desapareció cuando el pueblo de los huelguistas desaparecieron como tal, en este caso pues los trabajadores. El- la primera huelga nacional que se dio en el país tuvo lugar en 1922 por una gran crisis económica, producto a un brusco descenso del precio internacional del cacao. Cabe recalcar que el cacao es un producto que hasta la actualidad se sigue exportando como tal y es uno de los principales rubros de exportación del país, donde se produce tanto en la costa ecuatoriana del mismo. En ese entonces, pues, hubo este mismo problema, ya que hubo el encarecimiento del costo de la vida por la falta de divisas. ¿Qué quiere decir esto? Pues por la falta del dinero circulante de ese. Adicional a esto, y posterior pues a la devolución de la moneda, la devaluación de la moneda frente al dólar, se produjo una gran inflación. Trajo descontentamiento al pueblo, ya que se veía reducir lo que es el poder adquisitivo, tanto los ingresos y salarios del mismo. Cabe destacar que todo lo que sucedió en este lapso de tiempo fue en el gobierno de José Luis Tamayo, presidente electo desde 1920 hasta 1924. Muy aparte, pues en el mismo año se fundó lo que es la Federación Regional de Trabajadores del Ecuador, una pequeña organización sincrética e ideológicamente en algún punto entre el sindicalismo y el revolucionarismo, por decirlo así. Su nicho principal eran los trabajadores cacauteros, los antes mencionados. En el entorno pues del gobernante del Partido Liberal, perdón, eh, heredó lo que es la revolución alfarista como tal. Tampoco estaba asociado a la Federación Regional de Obreros del Ecuador, que agrupaba pues, los sindicatos socialistas y marxistas. El conflicto tuvo raíz de un reclamo por atrasos de sueldos en los trabajadores ferroviarios. Esto fue pues en la base de Durán, cuyo número pues era el más importante del país en ese entonces, ya que las empresas pues trabajaban alrededor de 1.250 personas, 1.250 trabajadores. Para ese entonces pues el movimiento comercial de ese cantón era muy elevado, ya que pues operaba en ese entonces el aeropuerto de avionetas que se llamaba El Cóndor. Habían trenes, habían lanchas, canoas, ferries, barcos y demás. Entonces había un gran comercio en Durán en ese entonces. A criterios pues, de los trabajadores durandeños del ferrocarril, los propietarios de la empresa administradora del ferrocarril sí estaban recibiendo las ganancias necesarias como para recibir el pago que a ellos pues se les estaba negando en ese entonces. Entonces no había motivo por el cual los sueldos no sean pagados de los meses atrasados que ellos contaban. Esto motivó a reunirse tanto
a los trabajadores, los que siempre terminaban pues en las amenazas de que se les iba a paralizar sus labores y demás. Y por ende pues los viajes en trenes también. Fue así pues como inició un reclamo de huelga de los trabajadores ferroviarios, tanto en Guayaquil y Quito. Uno de los elementos más importantes de la huelga es el pliego de las demandas, que es una lista de todas las cosas que los trabajadores quieren cambiar. Este pliego es muy importante porque es el motivo por el cual los trabajadores manifiestan para exigir cambios en las condiciones laborales. En general, es un documento que contiene las peticiones de los trabajadores acordadas en Asamblea General y que constituye la base de la negociación colectiva, que será llevada a cabo con los empleadores, que podrían culminar en la firma del convenio final. Este pliego debe ser amplio cuando contiene demandas sobre muchos aspectos, como salarios o condiciones laborales, prestaciones, o puede ser reducido si es solo sobre un aspecto o un problema en particular. Hay diversos tipos de pliegos de demandas que se usan en las huelgas. Un tipo de pliego muy común es el pliego de negociación colectiva. Esto es una lista de demandas de todos los trabajadores unidos por un sindicato. Otra clase de pliego es el pliego de la huelga, que es más general. Es la declaración formal de los reclamos de trabajadores. Un ejemplo de pliego de huelga sería una declaración oficial en la que los trabajadores reivindican un aumento salarial de un 25% y establecen que van a hacer una huelga de manera indefinida hasta que esta demanda sea satisfecha. Por otra parte, un ejemplo de pliego de negociación colectiva sería un documento formal en el que los trabajadores piden un mejor seguro médico, más las vacaciones y un aumento salarial, pero establecen una fecha límite para llegar a un acuerdo con el patrón. Buenos días, mi nombre es Hamilton Ramírez y yo les voy a hablar sobre los procedimientos de negociación. En Ecuador, los procedimientos de negociación en una huelga están regulados por la Ley Orgánica de Servicios Públicos, que es la LUCEP, y el Código de Trabajo. Los, los pasos típicos para la negociación durante una huelga pueden incluir la notificación de la huelga, que es el que el sindicato debe notificar con anticipación la huelga que es autorizada de manera laboral, competente y a la entidad empleadora. Tenemos la mediación y conciliación. La autoridad laboral es la que puede intervenir para facilitar la mediación y conciliación entre estas partes en estos conflictos. Lo que se llega a buscar es un acuerdo para satisfacer las demandas del sindicato y los intereses de la empresa. También tenemos lo que es el arbitraje. Si la mediación no es exitosa, las partes pueden acudir a un proceso de arbitraje en que un tercero imparcial emite una decisión vinculante para resolver la disputa, cumpliendo los requisitos de las leyes, que podemos decir que durante esa huelga ambas partes tienen que cumplir con ciertos requisitos legales que están establecidos, como mantener los servicios mínimos respecto a ciertos derechos que se emiten para poder garantizar la seguridad de los trabajadores y también de la propiedad en donde están. Tenemos también lo que son los registros de acuerdo. Si se llega a un acuerdo, este debe estar registrado ante la autoridad laboral para que tenga validez legal. Comunicación y diálogo. Ambas partes, como el sindicato y el empleador, se reúnen para discutir las preocupaciones y tratar de llegar a un acuerdo. La mediación también puede ser si las partes no pueden llegar a estar de acuerdo. Un mediador neutral puede intervenir para facilitar la comunicación y ayuda en la resolución de conflictos. Tenemos también que en algunos casos, como se puede solicitar un arbitraje.
que las partes pueden recurrir a un árbitro neutral cuya decisión será vinculante para ambas partes. También podemos decir que la conciliación se hace buscar a una persona en común con la ayuda de un tercero imparcial para resolver el conflicto. Tenemos también los acuerdos o solución. Si las negociaciones son exitosas, se alcanza un acuerdo que resuelve las preocupaciones planteadas por el sindicato y la administración. Tenemos también la implementación y seguimiento. Una vez alcanzado un acuerdo, ambas partes deben cumplir con lo acordado y se realiza un seguimiento para asegurar que se respeten los términos. Los procedimientos específicos pueden variar también, dependiendo de qué naturaleza sea de la huelga, y ciertas disposiciones específicas que pueden tener convenios colectivos a la normativa laboral que está vigente en Ecuador. También tenemos la huelga extranjera, que los procedimientos de negociación durante una huelga en un país extranjero también se pueden variar significativamente según ciertas leyes laborales, las regulaciones gubernamentales y las prácticas culturales de cada nación. Sin embargo, hay algunas etapas generales que se pueden aplicarse, que son la notificación y autorización, que en algunos países el sindicato debe de notificar con anticipación sobre la huelga a las autoridades laborales y obtener su aprobación o autorización para llegar a cabo esta huelga. Tenemos también, como ya conocemos, la mediación y conciliación, que las partes involucradas en esa huelga, tanto como el sindicato y el empleador, a menudo buscan la mediación de terceros, como agencias gubernamentales o mediadores neutrales, para facilitar la negociación y llegar a un acuerdo. Tenemos también el arbitraje. Si la mediación no logra resolverse, el conflicto se puede recurrir mediante arbitraje, donde un tercero imparcial toma una decisión vinculante para ambas partes. Tenemos también el cumplimiento legal. Durante la huelga se debe cumplir las regulaciones legales establecidas en el país extranjero, que puedan incluir mantener ciertos servicios mínimos, garantizando la seguridad y la protección de los trabajadores, y respetar los derechos de la huelga según las legislaciones locales. Teniendo el registro y el cumplimiento de acuerdo, si se alcanza entre estas partes, este suele ser registrado y debe cumplirse según lo acordado. Muchas gracias. A continuación les hablaré sobre la mediación y el arbitraje. La mediación es un procedimiento por el cual se solucionan conflictos de una forma eficaz, ágil y rápida. Este proceso se lo lleva a cabo con asistencia a un tercero, el cual llamaremos mediador. Este tercero ayudará a las partes a encontrar una solución ante el problema expuesto. Otros autores mencionan lo siguiente: que la mediación es un proceso o un método de resolución de conflictos en que las partes principales y sus representantes, con la ayuda y asistencia de un tercero imparcial, en este caso el mediador, consigue por sí misma, a través de la discusión y la negociación, adoptar acuerdos mutuamente satisfactorios. En cuanto al rol que cumple el mediador, es fundamental y esencial, ya que éste ejecuta las siguientes acciones: controla el proceso, y dentro de este proceso se emplean diferentes tácticas para que las partes lleguen a un acuerdo. También se registran los antecedentes de las negociaciones de cada caso, se asegura que las partes estén autorizadas para negociar y adoptar acuerdos, y se verifica la realidad de los hechos alegados por las partes. También se determina un espacio que las partes se sientan en confianza, y se revisan las ventajas del acuerdo en cuanto a su certeza, la inmediatez, economía, privacidad y control de su ejecución. Es importante hacer énfasis que en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 190, se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materia en las que por su naturaleza se puede transigir. En la contratación pública se procederá al arbitraje en derecho,
previo pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado conforme a lo establecido en la ley. En la mediación existen diferentes ventajas, por eso es importante mencionar estas. Pueden ser rápidas, flexibles, eficientes, voluntarias, entre otras. Es flexible porque las circunstancias y las partes involucradas en el conflicto permiten que la mediación se realice con un mayor o un menor grado de formalidad. Por ejemplo, cuando es un conflicto de índole empresarial entre hombres de negocios, es recomendable que el procedimiento sea formal. Pero si es un conflicto de familia, el procedimiento puede ser menos formal. Es voluntario porque las partes en el conflicto son las que deciden la conducción de la mediación, aportan información que quiere que sea conocida o no, también proponen soluciones parciales o totales. En definitiva, son ellas las que tienen la libertad de llegar a una solución por su propia voluntad y no por imposición de nadie. Decimos que la mediación es rápida porque es un proceso mucho más ágil que en un litigio judicial, pues el conflicto puede llegar a resolverse en cuestión de días o en algunos casos se puede resolver en cuestión de horas y se puede comenzar en cualquier momento desde el momento que las partes aceptan la mediación y se fija en un calendario las reuniones a conveniencias de esta. La mediación en el ámbito laboral. La mediación de conflictos laborales es un proceso crucial en cualquier entorno profesional. Este proceso consiste en la intervención de una tercera parte neutral, como ya se ha dicho antes, que es el mediador. Este facilita la comunicación y negociación entre las partes en conflicto, con el objetivo de llegar a un acuerdo mutuo. El papel de la mediación en los conflictos laborales es fundamental. Es un enfoque que se centra en la comunicación y el entendimiento mutuo de las partes, lo cual permite que el conflicto explore las opciones y encuentre soluciones que satisfagan sus intereses. Además, la mediación de conflictos laborales puede ser mucho más eficiente y menos costosa que otros métodos de resolución de disputas. Este proceso puede ser mucho más rápido ya que no implica largos procedimientos judiciales. El papel de la mediación en conflictos laborales también es esencial en promoción de un ambiente de trabajo mucho más saludable y al resolver estos conflictos se lo hace de una manera efectiva y se previene lo que es el estrés y un malestar emocional que en muchos casos los procesos judiciales puede llegar a causar. Ahora, el arbitraje. El arbitraje es un proceso mediante el cual las partes se someten a una disputa, a un árbitro o un panel de varios árbitros que resuelven el conflicto vinculante para las partes al elegir el arbitraje. Las partes eligen un método independiente de resolución de disputas en lugar de acudir a los tribunales. El arbitraje se caracteriza por ser consensual, porque es un procedimiento de arbitraje, porque el procedimiento de arbitraje continuará si ambas partes están de acuerdo. Si en un futuro surge una disputa, se resolverá mediante el contrato que queda estipulado. Las cláusulas, las partes incluirán, como ya se menciona, una cláusula de compromiso. Las disputas también existentes podrán ser sometidas a arbitraje mediante un acuerdo arbitral entre las partes, a diferencia de la mediación, que las partes no pueden retirarse individualmente del procedimiento. Es un mecanismo heterocompositivo, toda vez que es un tercero diferente a las partes quien se encarga de dirimir el conflicto. Es oneroso ya que se debe pagar los honorarios y gastos del tribunal de arbitraje para que se pueda adelantar el trámite. Es excepcional ya que las partes mediante un pacto arbitral han decidido revelar a la justicia ordinaria permanentemente para que su controversia sea resuelta por particulares, en este caso los árbitros, investidos para la administración de justicia. Ahora, el arbitraje en materia laboral es un sistema que pretende la solución de conflictos laborales surgidos entre trabajadores
con sus respectivas asociaciones, representantes y empresarios. Con ello se emprende que se evite acudir a instancias judiciales para la solución. Mediante este procedimiento son las partes las que deciden de manera voluntaria en encomendar a un tercero imparcial y aceptar la solución de este, que se aplique al objeto de la controversia, y esta solución es denominada como laudo. La huelga como expresión territorial del poder de negociación de los trabajadores enfrenta diversas limitaciones, entre las que destaca la limitación territorial. Esta restricción geográfica plantea desafíos significativos para el ejercicio pleno de este derecho fundamental en el ámbito laboral. La limitación territorial a la huelga se refiere a las restricciones o condiciones que pueden existir en relación con el alcance geográfico o la ubicación específica donde los trabajadores tienen el derecho a realizar la huelga. Por otro lado, en algunos casos leves laborales pueden permitir huelgas solo en el lugar de trabajo directo y no en instalaciones relacionadas en otras ubicaciones. También pueden haber restricciones en cuanto a la participación de trabajadores en diferentes regiones en una misma huelga. Es importante tener en cuenta que las limitaciones territoriales a la huelga varían significativamente en diferentes jurisdicciones. Depende de la legislación laboral específica de cada asamblea. Además, las leyes laborales pueden cambiar con el tiempo, por lo que es crucial consultar con la legislación vigente en cada momento y en el lugar para obtener información sobre este tema. La limitación territorial a la huelga a menudo surge como una respuesta a la necesidad de equilibrar los derechos de los trabajadores con responsabilidades hacia la sociedad. Las restricciones buscan evitar que las huelgas en sectores esenciales o críticos afecten adversamente a la población. Sin embargo, este equilibrio plantea las preguntas de hasta qué punto se deben limitar los derechos laborales. Uno de los argumentos a favor que tiene la limitación territorial es la protección de servicios esenciales como la salud, la seguridad privada, la pública y el transporte. Si bien en esta restricción puede ser necesaria para garantizar la continuidad efectiva en la negociación colectiva, ¿cómo se puede conciliar estas necesidades sin menoscabar los derechos fundamentales de los trabajadores? La limitación territorial también plantea desafíos para la solidaridad sindical. ¿Cómo pueden los trabajadores de diferentes regiones unirse efectivamente en una huelga cuando la ley limita su capacidad para hacerlo? Estas restricciones pueden debilitar la posición de los trabajadores frente a los empleadores y dificultar la consecución de acuerdos justos y equitativos. La limitación territorial a la huelga plantea diversos éticos y prácticos que deben abordarse cuidadosamente en el marco de la legislación laboral. Si bien la protección de los servicios esenciales es crucial, es esencial preservar la capacidad de los trabajadores para ejercer sus derechos de manera efectiva. La limitación territorial a la huelga es un aspecto importante en el ámbito de las relaciones laborales y la legislación laboral. Esta restricción refiere a la imposición de límites geográficos sobre la capacidad de los trabajadores para llevar a cabo de las huelgas por parte laboral. Una de las justificaciones de la limitación territorial a la huelga puede ser la protección a los servicios esenciales. Uno de los argumentos claves a favor de la limitación territorial a la huelga es la necesidad de proteger los servicios esenciales para la sociedad, como la salud, la seguridad pública. Otro también puede ser el mantenimiento de la estabilidad económica.
En algunos casos, la limitación territorial es justificada como una medida para mantener la estabilidad económica en una región específica. Se busca evitar que las huelgas en ciertos sectores afecten negativamente a la economía local o regional. Aquí también podemos ver que los sectores y servicios sujetos a estas limitaciones puede ser el de la salud. Las huelgas en este sector de la salud a menudo están sujetas a restricciones geográficas debido al impacto directo que pueden tener en la atención médica y la salud pública, la seguridad pública. En muchos países, las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia pueden ser sujetos a restricciones territoriales para garantizar la seguridad pública. El transporte, específicamente el transporte público, a menudo se ve afectado de estas restricciones territoriales debido a su importancia para la movilidad y conectividad de una región a otra. La limitación territorial plantea desafíos para la autonomía sindical, ya que puede limitar la capacidad de los sindicatos para garantizar huelgas efectivas que involucren a los trabajadores de diferentes regiones. Como por último, podemos tener en cuenta que la limitación territorial de la huelga es un tema muy complejo, ya que involucra consideradamente muchas cosas, legales y económicas. Encontrar un equilibrio entre la protección de servicios esenciales y la preservación de los derechos de los trabajadores es crucial para el desarrollo de las legislaciones laborales efectivas y equitativas de la región. En esta revisión constante de estas limitaciones en contexto de las realidades cambiantes del mundo laboral es esencial para garantizar un enfoque equilibrado y justo. Bueno, en este momento les vamos a hablar sobre las prohibiciones del derecho a la huelga. ¿En qué consiste este tema como tal? Consiste en marcar o dar a conocer cuáles son las limitaciones o las limitantes que la ley estipula o la doctrina estipula para que aquel derecho conocido como huelga no sobrepase los límites de lo ya establecido, no sobrepase los límites de lo que se considera la protección de un derecho, ¿me entienden? No afecta a terceros ajenos al contexto de la situación. Bueno, podemos dar inicio antes que nada aclarando en qué consiste el derecho a la huelga como tal, el cual es un tipo de manifestación o protesta social que es llevada a cabo por medio de los trabajadores o empleados, o también conocidas como las personas que tienen algún tipo de vínculo contractual o laboral ante alguna empresa, algún jefe o bueno, como lo mencioné, la relación comúnmente conocida entre empleador y empleado. Bueno, los seres de acá, las personas de acá que son consideradas como empleados, tienen la facultad legalmente de poder acogerse a este derecho como es la huelga. Derecho que consiste en ¿qué? En que si ellos por A o B motivo se sienten vulnerados, por A o B motivo las condiciones en donde ellos se encuentran laborando no son las más óptimas, no son las que se les prometieron a la hora de suscribirse a algún tipo de contrato laboral, pues tienen el derecho de protestar su insatisfacción a través de la huelga. Pero esto es facultativo, se puede llevar a cabo siempre y cuando el sentimiento de satisfacción sea un sentimiento común, sea un sentimiento que esté en más de una persona, en más de un trabajador. ¿Ok? Bueno, dicho esto, no vamos a hablar sobre la huelga como tal, sino de las prohibiciones de las mismas. Existen prohibiciones para el desarrollo de este derecho. ¿Por qué? Porque al momento de llevarlo a cabo hay situaciones en donde ya se deja de proteger un derecho y ya se recae en actos de vandalismo, ya se recae en actos de violencia, en actos donde se sacrifica el bien público, se sacrifica el bien común. Y ahí es cuando ya llegamos caemos en estos temas como los que les estamos mencionando, que son las prohibiciones a este derecho. Entre las prohibiciones del mismo existen dos figuras que se consideran prohibidas, valga la redundancia, como son los piquetes violentos y el esquirolaje principalmente. Bueno, los piquetes violentos, ¿qué son los piquetes violentos? Se le atribuye ese nombre a aquellas personas que se encargan de repartir, de proliferar la información del contexto que está pasando en esa protesta. Aquella persona que
Puede decir que reparte los flyers, que le explica a la gente que por qué hacen lo que hacen, que se encarga de dar a conocer a los demás la razón de su huelga, la razón de su protesta. Bueno, estas personas legalmente tienen el derecho de dar a conocer a los demás porque el brindar información a otros, el poder expresar la libertad de expresión es un derecho como tal. Pero, ¿en qué momento se consideran piquetes violentos? En el momento en donde ya dejan de usar los medios legalmente conocidos para poder repartir esa información y ya recaen en actos de vandalismo. ¿Cómo? Como al momento de expresar su insatisfacción lo hagan en murales públicos, lo hagan rompiendo bienes ajenos, lo hagan proliferando esa información a la fuerza, ¿me entienden? Lo hagan en situaciones en donde la persona que recepte esa información no gozaría del derecho de desecharla en caso de que no le interese, no, sino que lo hacen en forma en donde impregnan su voluntad en ciertos lugares y no es fácil quitar eso de ahí, ¿me entienden? Que también considerado como vandalismo. Bueno, estas personas son llamadas piquetes violentos. ¿Por qué? Porque ejercen su función o ejercen el trabajo que están haciendo de manera violenta. No lo hacen como legalmente la ley los faculta. Bueno, dicho esto, también existe otra figura entre este contexto de las prohibiciones del derecho a la huelga, como lo es el esquirolaje. ¿Qué es el esquirolaje? El esquirolaje básicamente es la contratación indebida de integrantes en el desarrollo de esa protesta. Es aquel momento en donde las personas que yacen protestando por sus derechos empiezan a reclutar a personas ajenas a este problema, ajenos a estos intereses, para que de cierta forma generen algún tipo de montón, generen algún tipo de caos ya indebido, ya innecesario. Bueno, estas personas que se encarguen de reclutar, o esta situación o este escenario en donde se reclutan personas ajenas a los intereses, pues es considerado como esquirolaje, que a la larga termina concluyendo en el mismo resultado que de los piquetes, porque todo esto acarrea violencia y no es el punto, no es lo que se pretende con este derecho que legalmente es facultado para los empleados y puede proyectar su insatisfacción o su vulneración en el ámbito laboral. Bueno, también tenemos otros puntos primordiales o prioritarios a la hora de considerar prohibidos las manifestaciones en este contexto. ¿Como cuáles? Bueno, tenemos que el derecho a la huelga se limita siempre y cuando afecte a intereses ajenos, afecte el bien común, siempre y cuando, como le he mencionado, se prive a las personas de los servicios básicos, siempre y cuando las personas que a través de la huelga cesen sus funciones no dejen de brindar servicios básicos a las demás. No pueden ser trabajadores públicos que por obvios motivos trabajan en el servicio de agua, de luz, de comunicación o algún tipo de servicio de primera mano que la sociedad disfruta o que la sociedad goza. Bueno, esos trabajadores, si se encuentran en este contexto en donde la paralización de sus funciones, en donde el cese de sus funciones o la protesta que van a hacer acarrearía una limitante para los otros usuarios de poder acceder a sus derechos, a sus servicios, pues en este caso se considera prohibida la huelga o este derecho como huelga. Bueno, dicho esto, podríamos concluir diciendo que la huelga, siempre y cuando se la lleven a través de las normas, a través de las condiciones en las que ya la ley ha pactado, es factible, es legal. Abordaremos la limitación de la huelga de los funcionarios. Se define como huelga como un hecho voluntario nacido de una determinada situación social. Concretamente, estar en huelga significaba sustancialmente abstenerse del trabajo. Los conflictos colectivos de trabajo han tenido su génesis en la injusticia de la distribución de las riquezas. Por ejemplo, en Francia se dictó la ley Chapelier con la finalidad de prohibir la reunión y asociación, salvo contadas excepciones. Hasta finales del siglo XIX, la huelga era considerada una actividad ilícita y criminal,
y solo después de mediados y fines del siglo XX se convirtió y se consagró en un derecho fundamental reconocido ya en la mayoría de los países. En el siglo XIX no se pudo considerar verdaderamente el derecho a la huelga por las concepciones propias de la doctrina individualista y liberal, pero más adelante, con los avances en torno a derechos en las sociedades, se dio cabida y reconocimiento a los derechos no solo individualistas, sino también a los derechos de los grupos de personas, abriéndose al paso al nuevo fundamento esencial de las huelgas, que era la defensa de los derechos e intereses colectivos de los participantes. Así nace como mecanismo eficaz de presión en contra de los empleadores que no tuvieron abierto a las negociaciones colectivas a favor de sus obreros, y solo de esta manera se podrían hacer efectivos los derechos sindicales y los de negociación colectiva. Las restricciones a las huelgas de los servidores públicos pueden variar según la legislación de cada país y la naturaleza del empleo público. Algunas restricciones comunes a las huelgas de funcionarios públicos pueden incluir, en algunos países particularmente, cuando se trata de servicios públicos esenciales, puede haber una prohibición total o parcial de la huelga de los empleados públicos. El objetivo es garantizar la continuidad y estabilidad de los servicios esenciales proporcionados por el sector público. En muchos lugares, ciertos servicios se consideran esencialmente y se imponen restricciones específicas a los funcionarios públicos que participan en huelgas que afectan esos servicios. Por ejemplo, los servicios esenciales pueden incluir áreas como salud, seguridad pública, transporte público y más. Pueden imponer requisitos previos y procedimientos legales antes de que los funcionarios puedan ir a la huelga. Esto podría incluir la obligación de agotar los procedimientos de negociación y mediación antes de recurrir a la huelga. Pueden imponer condiciones previas y procedimientos legales antes de que los funcionarios hagan huelga. Esto puede incluir la obligación de agotar procedimientos de negociación antes de emprender acciones colectivas. Los funcionarios involucrados en huelgas ilegales pueden enfrentar medidas disciplinarias que van desde la suspensión hasta el despido. Estas sanciones tienen como objetivo disuadir la participación en huelgas no autorizadas. En algunos casos, las restricciones a las huelgas de los funcionarios públicos pueden especificarse en contratos de trabajos o convenios colectivos, estableciendo así condiciones y restricciones adicionales. Vale la pena señalar que la regulación de las huelgas de los funcionarios públicos pueden variar significativamente entre países y se rige por leyes laborales y políticas gubernamentales específicas. Además, la interpretación y aplicación de las limitaciones pueden depender de la jurisprudencia y de la evolución de las leyes laborales en cada jurisdicción. Por lo tanto, podemos entender razonablemente que esas necesidades básicas están directamente relacionadas con dignidad humana y por lo tanto son cruciales para su protección. No se puede ignorar la importancia del reconocimiento explícito de un derecho muy justo de huelga como parte de la libertad de asociación y negociación colectiva de los trabajadores. Fue por todos esos levantamientos y luchas sindicales que finalmente en el lento proceso de la historia se reconocieron los derechos de la clase trabajadora y por lo tanto sin reconocimiento ni restricciones sobre los mismos, no hay duda de que esto continuaría en un retroceso y una inestabilidad para los derechos, que tanto trabajo ha sido lograrlo. En el ordenamiento jurídico ecuatoriano encontramos una definición de huelga en el artículo 467 y los siguientes códigos de trabajo, los cuales señalan que la huelga es la suspensión colectiva de trabajo por parte de los trabajadores colegiados. Si bien es cierto que la huelga es un derecho de los trabajadores para ser considerada como tal,
se deben cumplir ciertos requisitos. Caso contrario, se estaría hablando de una huelga ilegal. El mismo cuerpo legal señala que la huelga solo podrá efectuarse por el comité de empresa de existir el mismo o por la mitad más uno de los trabajadores. De igual forma, regula causales previstas para considerar a la huelga como legal, las que se encuentran establecidas en el artículo 497 del Código del Trabajo. En este caso, la Constitución del 2008 también establece disposiciones similares. El derecho de huelga de los empleados, pero también prohíbe paralizar el servicio público de salud y medio ambiente, saneamiento, educación, justicia, extinción de incendios, seguridad social, producción de energía, agua potable, agua residual, producción de hidrocarburos, refinación de petróleo, transporte y distribución de combustible, transporte marítimo público, postales, telecomunicaciones. La ley también pretende establecer límites que aseguren el funcionamiento de estos servicios y que los tribunales de conciliación y arbitraje sean reconocidos como competentes para resolver conflictos de grupo de trabajo. La imposibilidad de realización del derecho a la huelga en el sector público es palpable. El Código Orgánico Integral Penal, expedito por la Asamblea Nacional del Ecuador en el año 2014, este código establece normas protectoras al derecho de huelga, pero también prohibiciones que la imposibilitan, como la siguiente. Por ejemplo, tenemos normas protectoras que lo establecen en el artículo 241, impedimento o limitación de un derecho a la huelga.